Bienvenidos al fascinante mundo de la calidad en los laboratorios. Hoy hablaremos de cromatografía líquida HPLC, la parte 2, donde abordaremos las columnas, la fase estacionaria y los modos de separación. ¿Sabías que la elección adecuada de la columna cromatográfica puede ser la diferencia entre un análisis preciso y un resultado dudoso? En esta segunda entrega sobre cromatografía líquida de alta eficiencia HPLC, exploraremos lo esencial para dominar esta técnica clave en los laboratorios de alimentos, farmacéutica, medio ambiente y más. ¿Qué es la fase estacionaria en cromatografía líquida HPLC? La fase estacionaria es el corazón de la columna HPLC. Se trata del material que permanece fijo en el interior de la columna y que interactúa con los analitos de la muestra. Básicamente está estructurado por interacciones que tienen que ver con el carácter de polaridad tanto de la fase móvil, del tipo de analito que vamos a analizar, ¿cierto? Y de las moléculas contenidas dentro de la fase estacionaria. Y estas interacciones determinan el tiempo de retención y la eficiencia del análisis. Su naturaleza química define el tipo de separación posible, desde interacciones hidrofóbicas hasta intercambio iónico. Si analizamos los tipos de separaciones que podemos encontrar en las técnicas de HPLC, podemos abordar, por ejemplo, las técnicas de cromatografía en fase normal, en las cuales se utiliza una fase estacionaria polar, o sea, moléculas de sílica con sustituyentes como ciano o amino, ¿cierto? Y una fase de móvil no polar, como solventes como heptano. Y estos están idealmente diseñados para la separación de compuestos según su grado de polaridad y el tiempo de permanencia que queramos mantenernos dentro de la columna. Por otra parte, tenemos las técnicas de fase reversa, que son las más comunes en la industria farmacéutica y en la industria de los alimentos. En estas se utiliza una fase estacionaria no polar, básicamente moléculas de sílica rellenas con sustituyentes C18, que son grupos alifáticos no polares, y fases móviles más polares, en las cuales la polaridad se modifica por el componente de solventes orgánicos como metanol o acetonitrilo y soluciones acuosas inorgánicas con bufferes, ¿cierto? O con sales disueltas. Es ideal para compuestos orgánicos e incluso muestras biológicas. También tenemos las técnicas de intercambio iónico. Si bien el equipo es levemente diferente a un HPLC tradicional, está basada en la atracción entre iones de carga opuesta, fundamentalmente para análisis en especies cargadas como aminoácidos, proteínas y también aniones y cationes inorgánicos. Y finalmente tenemos las técnicas de exclusión molecular o filtración en gel. Básicamente se separan moléculas según su tamaño y las más grandes eluyen primero al no entrar en los poros del material. Entiéndase que en las condiciones de fase normal y fase reversa, la elusión de las moléculas siempre son las pequeñas las que eluyen primero y las más grandes son las más retenidas. En las técnicas de exclusión molecular es a la inversa. Ejemplo de esto, las técnicas de separación para azúcares o polisacáridos, ¿cierto? En las cuales se espera obtener la elusión de moléculas más grandes primero que en posterior las moléculas más pequeñas. ¿Cómo elegir una columna para técnicas de HPLC? Elegir bien una columna implica considerar factores que afectan directamente la resolución, velocidad y sensibilidad del análisis. Podemos considerar 5 aspectos fundamentales, entre ellos el largo. Las columnas largas, las más utilizadas entre 150 y 250 milímetros, aumentan la resolución pero tienen mayores efectos de difusión longitudinal, o sea, las moléculas más retenidas van a tener básicamente un achatamiento o menor altura, lo cual afecta negativamente la sensibilidad. También requieren mayor flujo de fase móvil y tienen tiempos de análisis más largos. Por otra parte, cuando uno acorta las columnas, por ejemplo, columnas cortas entre 30 y 100 milímetros, permite análisis más rápido, pero hay un sacrificio en la resolución de la técnica. Por otro lado tenemos el diámetro interno. Afecta la sensibilidad y el consumo de solvente. Se requiere menos solvente y se requiere menos tiempo en el análisis y mejora la condición de la difusión longitudinal. Las columnas de 4,6 milímetros, que son las más estándares, hoy en día están siendo reemplazadas por columnas de menor diámetro como la de 2,1 milímetros, que son ideales para sistemas optimizados de OHPLC. También tenemos el tamaño de partícula. A menor tamaño, consideremos que existen tamaños de partículas que van desde 1,7, 3 y hasta un poco mayores, se obtiene mayor eficiencia y resolución
pero también mayor presión en la medida que el tamaño de partícula va disminuyendo. Por otra parte, tenemos el tipo de partícula. Las partículas porosas generan menos eficiencia en la separación analítica. De aquí hay una relación muy importante en cuanto al costo o valor de la columna. Las columnas que tienen rellenos irregulares o con formas más parecidos a algo así como fragmentos de una esponja son más económicas que aquellas que tienen estructuras esféricas o que son monolíticas, conocidas también como las que son de centro sólido. Cada una de ellas tiene ventajas en términos de eficiencia, presión y durabilidad, y además también el costo. Y finalmente tenemos el tipo de relleno. Silicatos modificados con grupos ciano, grupos amino o compuestos como alifáticos C18, C8, C4 le dan distintas características a la columna. Estas pueden ser también poliméricas, tener fases de distinta condición en cuanto a ser híbridas o con rellenos específicos, y su selección depende de la matriz, la estabilidad química de los compuestos que queramos analizar y el tipo de detección que vamos a llevar a cabo. Si hablamos de eficiencia de la columna, no podemos dejar de mencionar lo que se conoce como el número de platos teóricos. La eficiencia cromatográfica se expresa a través del número de platos teóricos. Cuanto mayor sea n, más estrechos y definidos serán los picos cromatográficos. Este valor del número de platos teóricos depende de factores como el tamaño de partícula, la longitud de la columna, el flujo en la fase móvil, porque está relacionado a las curvas de Van Dieter, y la altura del plato teórico, ¿cierto? Y ajustar estos parámetros me va a permitir optimizar la eficiencia significativamente en la separación sin sacrificar tiempo de análisis. Este capítulo es un punto fundamental en el análisis cromatográfico, pero podría dar para muchas horas de conversación, pues tiene variables que lo modifican y lo afectan considerablemente. En conclusión, la columna cromatográfica no es un simple accesorio, es el motor de la separación analítica en el cromatógrafo. Elegir la correcta y comprender sus parámetros técnicos puede transformar la calidad de tus resultados analíticos. Y si lideras un laboratorio, formar a tu equipo en estos conceptos es una inversión en confiabilidad y eficiencia. Este contenido forma parte de la formación especializada que puedo entregar a tu equipo de trabajo. Cursos prácticos, aplicados y personalizados para tus necesidades analíticas. ¿Qué tipo de columnas usas en tu laboratorio? ¿Has probado columnas monolíticas o de centro sólido? Comparte este contenido con tu red, comenta tu experiencia y sígueme para más publicaciones sobre instrumentación analítica y calidad en el laboratorio. Hasta la próxima.